Hola, mi nombre es Víctor Manuel Martínez Calderón, soy doctor en ciencias biológicas y biólogo de formación. Mi principal pasión es la reforestación y la producción de árboles con este fin para el uso de reforestaciones y restauraciones ecológicas. Hola, doctor Víctor. Mi nombre es César, soy investigador y es un privilegio para mí poder compartir una charla sobre lo que son plantas, reforestación, ecosistemas. Y primeramente me gustaría abordar el tema de las plantas, ya que usted es un referente a nivel internacional y me gustaría que nos hablara de eso porque a muchas personas les interesa, tienen sus cultivos, tienen sus plantitas en su jardín y pues no hay otra mejor persona que usted que nos hable de esto. Me gustaría que nos dijera cada cuánto se debe de regar una planta. Una planta, bueno, es difícil decir una planta, pero como las plantas son tan variadas y tan diversas, entonces lo que tendríamos que hacer para el riego depende de la planta que tengas, si es una planta tropical, si es de sombra, si es de sol, va a variar la cantidad de riego. Si es una planta de sol y es una planta de mucho requerimiento de agua, pues puedes regarlas 3 veces por semana, hasta 4 veces por semana, depende de la temperatura y la temporada del año. Porque como sabemos ahorita estamos a junio, casi pues iniciando ya verano, entonces la radiación solar ahorita en junio es mucho más alta que la que tendríamos en diciembre. Entonces, por lo regular, en estas fechas de mucho calor y mucha radiación solar hay que regar un día sí, un día no, cada tercer día. Y cuando estamos en época de invierno, pues reducir el riego a 2 veces por semana, 1 vez por semana. A veces con 1 vez por semana es suficiente, por ejemplo, para las casas, para las plantas de interior de la casa, que es la que mucha gente tenemos y la que nos gusta tener, los teléfonos y todas estas plantas, con 1 vez a la semana es suficiente, porque si las regas de más, se te mueren. ¿Y qué es lo ideal? ¿Regarlas en la noche o en el día? ¿O depende de la locación donde estés o cómo? Lo más ideal para regar tu planta es que la riegues ya en la tarde-noche o en la noche, para que ella absorba la humedad y tenga mucho más tiempo de humedad para que absorba durante todo el transcurso de la noche sin sol. Pero en realidad yo siempre lo que les dicen, porque me dicen, es que la planta ya se ve muy triste porque se cayó, porque no tiene agua, ¿verdad? O se ve triste. No sé si les ha pasado que la planta no la riegas y se pone triste, se cae. Entonces lo que tienes que hacer es, pues yo, si la veo ya muy triste, la riego en el momento que sea, ¿verdad? En el día. Pero por lo regular, para que no te pase eso, pues tener sus riegos constantes y de preferentemente en la noche o en la tarde-noche, para que aproveche más el agua. Y por ejemplo, ahora que pues es la sequía un tema así como pues que alarma, ¿verdad? Sí. Yo he visto que hay como sistemitas que nos ayudan a darle un riego por goteo. Y he visto videos en YouTube que hacen como unas botellas de agua y esas botellas, pues, no sé, le sale la gotita. ¿Realmente funcionan esos Sí, sí, sistemas? realmente sí funciona. Yo también lo he probado muchas veces. En campo, directamente lo que hacemos es el sistema de riego por goteo, que no sé si alguna vez lo hayan visto, que es la cintilla va cayendo poco a poco. Entonces, este sistema casero lo que trata de hacer es replicar eso mismo que hacemos en campo, que gota por gota. Hasta incluso en algunas tiendas de internet ya te venden como algo para que ya pongas tu botellita, la encajes y regules como el tiempo de goteo. Pero sí, sí funciona. ¿Por qué va a funcionar? Porque va a estar goteando y la gota va a expandirse poco a poco la humedad, porque a veces, no sé si lo han notado, que cuando uno riega mucho, nomás echas el agua y sale por abajo y tú piensas que regaste, pero en realidad la planta no, la tierra no absorbió la humedad, como que hasta si le escarbas, la humedad solo se quedó en la parte de arribita. Entonces, con estos sistemas de riego por goteo se va regando poco a poco y la humedad va expandiéndose en alrededor de toda la tierra. Y en cambio, si le echamos con un bote o algo, pues posiblemente no se va a regar tan bien. Pero sí, sí funcionan. Pueden incluso hacerlos con una botella y nomás le hacen un piquito con un clavito o algo muy chiquito para que vaya cayendo gota con gota, y tú la pones con un palito y va a funcionar. Va a Ah, funcionar ya. mejor. Y también se puede de esos botes de como de 20 litros o tiene que ser una botella pequeña. Ahí depende de la maceta que vayas a regar, ¿verdad? Si tienes una maceta chiquita, con una botella de medio litro es suficiente. Pero normalmente igual en las plantas de la casa, con una botella de litro con eso suficiente. También ya si queremos a nivel, pues ya un árbol grande, pues así sí convendría una botella mucho más grande. O si no, en muchos casos, no sé si han llegado a ver esto, que entierran como una vasija, que es una vasija de barro y la llenas de agua, y como es de barro, porque tiene poros, se va a ir expandiendo la humedad y la va a agarrar de ahí la planta. También es otro sistema de riego, no nomás por el de goteo, sino que tienes alguna vasijita de esas que
que te los dan después de que tomas una bebida, da un Sí, mezcalito, sí. todos hemos tomado esos mezcalitos y que te queda el jarrito de barro. Entonces ese jarrito, cuando pones tu planta en la maceta, lo puedes poner y ahí le echas el agua y de poco a poco lo va a ir liberando. Pero hay que asegurarse que son de esos jarritos que no tienen barniz, porque ya ves que en las tazas o algo le echan barniz, Sí, sí. y entonces eso ya evita que escape la humedad. Pero si pones ese jarrito, va a liberar poco a poco la humedad y otra es la botella. Muchas veces a mí me gusta el jarrito porque en términos de se ve más bonito, no tienes una botella ahí de plástico colgando, entonces si tienes el jarrito también puede funcionar. Por ejemplo, si yo soy un apasionado de las plantas y estoy con mi huerto, mi jardín y todo eso, y de repente se me muere una, ¿fue por falta de agua o por alguna otra razón? No, pues puede ser, es que las plantas son una cosa muy diversa, ¿verdad? Puede que esté muerto porque no la regaste y eso es fácil de reconocer porque como vemos las plantas se caen, se marchitan cuando no les falta agua y si las dejamos de regar, o sea, se marchitan, pero si tú les echas agua, rápidamente se vuelven a recuperar, pero si se queda así mucho tiempo, pues ya la hoja se cae y cuando es muerte por sequía, se ven como las hojas verdecitas y como que ya pues caídas, pero en realidad fue por eso. Pero se puede morir por muchas cosas. Otra cosa es que tu planta se te haya enfermado, porque en el suelo donde están tus plantitas puede haber hongos, bacterias, otras cosas que también infectan la raíz y como la matan desde abajo y no nos damos cuenta, o sea, la raíz se te pudre o se daña y ya empieza a morir. Entonces uno se da cuenta ya hasta cuando la planta de arriba ya murió, pero ya lleva un tiempito que abajo se enfermó. Entonces pueden ser por sequía, por no regarlas, yo digo por enfermedades también, o que no se adaptó al lugar donde la tenías, porque pues no es lo mismo un cactus, si lo dejas ahí en la sombra, pues poco a poco va a morir por el exceso de humedad, la falta de luz. Entonces hay que tener tu planta de acuerdo al hábitat que la planta requiera, pero sí es por eso. Y por ejemplo, ahí mencionaste las raíces. He escuchado que hay métodos para enraizar. Enraizar. ¿Esos cómo son o cómo se utilizan? Los métodos de enraizamiento, eso es principalmente para cuando quieres, por ejemplo, reproducir una planta por lo que las señoras conocen por piecitos. Es mucho más fácil con eso. En las tiendas agrícolas o incluso en Home Depot venden algunos talquitos que son enraizantes, que vienen especiales con hormonas de plantas, que se las ponemos al tronquito y pueden empezar a generar raíces, como que estas hormonas las obligan a generar raíces. Esa es una forma. Ese es el químico, ¿verdad? Que ahorita ya no lo recomendamos tanto y menos el casero porque ya estamos en otros tiempos y hay que dejar los químicos y pueden ser dañinos. Pero de forma casera existen varios métodos de enraizamiento. Primero, cuando hacemos los cortes, hay que cerrar la herida. Normalmente se recomienda dejarla un tiempo así, seca, para que cierre la herida. O también pueden usar canela en polvo, que es como un fungicida Ah, ya. orgánico, casero, y con eso ya cierras como la herida. Y ahora sí, hay veces que puedes hacer lentejas. Dicen que las lentejas son muy buen enraizante. Entonces ponen a hervir lentejas y la agüita que salga de esas lentejas hervidas ya la pueden dejar sumergido su piecito y va a absorber cierta cantidad de hormonas. No es igual que el químico, pero sí va a funcionar. Normalmente estas hormonas están presentes naturalmente en las plantas, pero una ayudita extra siempre les ayuda. Entonces con lentejas, hirviéndolas unos 5 minutos, que suelten el agüita, así como cualquier frijoles y todo esto, la agüita cafecita ya, esa ya la dejas enfriar y ahora sí pones tu piecito a remojar un tiempo o si no, también lo siembras y le das una regadita con esta agua de lentejas y funciona como enraizante. Por ejemplo, no sé, cualquier árbol se puede, no sé, cortar la ramita y hacer que, o sea, ¿es cualquiera o hay No, restricciones? sí hay, es que hay árboles que son como que muy fáciles de hacer este tipo de propagación que le llamamos propagación asexual cuando cortamos una ramita y la enraizamos. Por ejemplo, esto es más fácil en árboles frutales como en los duraznos, los manzanos y todo este tipo de árboles. ¿No se han fijado que luego también llegas a encontrar en la calle que 4 árboles por 100 pesos y son unos arbolitos frutales? Normalmente esos árboles los reprodujeron de esa forma y suelen tener no raíz tan buena porque pues como se reprodujeron a través de vara, no es lo mismo de la semilla que genera su propia raíz. Entonces con árboles frutales funciona muy bien, con algunos árboles silvestres y sobre todo funciona muy bien con las plantas que tenemos en la casa. Eso funciona muy bien. Lenguas de suegra, potus, todas estas plantas sí se pueden reproducir de esa forma. Y árboles, le digo, principalmente los frutales. Y por ejemplo, si yo tengo un durazno, ¿verdad? Me lo como y tengo la semilla y la hago germinar. ¿Qué es mejor? ¿Que germine así o agarrar una ramita de un árbol ya maduro y enraizar y qué es mejor?
Pues de la forma que si uno quiere, lo hace como productivo. O sea, uno, si tu árbol te da duraznos muy buenos, lo que preferíamos nosotros es agarrar la rama de ese árbol porque estamos asegurando que ese árbol, esa rama que estamos agarrando, es un clon del árbol que te está generando muy buenos duraznos. Entonces, si quieres tener otro árbol que te dé duraznos igual de buenos que el que te estás comiendo, se recomienda agarrar la varita y reproducirla de esta forma para tener el mismo material. Haz de cuenta que te clonaste. Tú agarraste un cacho Ya. tuyo, lo pusiste en la tierra y va a salir otro igual y te va a dar los mismos frutos. Pero si lo haces por semilla, como por semilla existe algo que le llamamos la reproducción sexual, o sea, ya como nacemos nosotros, que nuestra mamá, nuestro papá, en las semillas ya pasó eso, ya hubo un papá y una mamá, entonces lo que salga en esa semilla ya no es igual al papá, no te va a dar igual de frutos tan buenos. Puede como que haber alteraciones. Sí, pues ahí ya está el intercambio genético, entonces ya no va a ser igual. Puede que te den duraznos mucho más buenos o puede que te den duraznos malos, entonces allí es una moneda al aire porque ya hubo una diferencia, ya hay diferencias genéticas. Ya. Es que sí, hay mucha gente que como que a veces no sabemos bien qué onda, pero sí, o sea, ya que nos aclaras. Otra cosa es, por ejemplo, he visto que enraizan en los árboles arriba, como que les ponen una bolsita, eso no sé si conozcas. Sí, también eso les llamamos acodos aéreos. Y así es como la misma forma, les digo, es propagación asexual, es para asegurar que tengas un árbol igualito al que quieres reproducir, al que estás tomando. ¿Y qué es lo que hacemos para reproducir eso? También para hacer generar ese clon. Y es más efectivo, porque a veces uno cuando corta las otras varitas y la pone en la tierra, pues el 50%, el 80%, el 20% nomás funciona. Es muy variable, depende del árbol, ¿verdad? Puede que si te salga una ramita o puede que se seque la vara y no te dé nada. Pero cuando lo haces de esta forma es más fácil que sí funcione y aparte tendrás árboles más grandes, porque cuando lo haces por varitas, pues son varitas como de 20 centímetros, 30, entonces arbolitos chiquitos. Y cuando lo pones ya directamente en la rama, pues puedes agarrar una rama de 1 metro o 2 metros y lo que haces es que le cortas un cachito de corteza para que se quede como nomás le quitas la cortecita y queda como lo blanquito de los árboles. No sé si le has pegado un árbol y Sí, si que se ve así blanquito. Sí, primero se ve verdecito y luego blanquito. Entonces es una capita de piel que tienen los árboles en la rama. Entonces le cortas esa capita y le cortas como la circulación que tiene de nutrientes y nomás le va a quedar la circulación que tiene de agua. Entonces la envuelves ahí con tierra buena de maceta o tierra negra que te venden en Home Depot y la envuelves. Entonces, al cortar la circulación, esa planta va a sentir la necesidad de generar raíces. Entonces, va a estar la tierra ahí húmeda y va a generar raíces y al cabo de 2 meses y medio, ya tu bolsa se va a ver llena de raíces. Entonces, cuando ya la veas llena de raíces, puedes cortar la rama desde abajo y ya tienes un árbol de 1 o 2 metros. Esto funciona mucho, lo hacen mucho con las higueras. Las higueras funcionan muy bien. Puedes tener higueras ya de 2 metros y te van a dar los higos como los quieres, o sea, como los dio el papá. Haz de cuenta, es un clon. Y es más efectivo, tiene un rango de por éxito más. ejemplo, esta técnica la puede usar cualquiera que tenga conocimientos básicos o se necesita algo como especializado, conocimientos muy técnicos. No se ocupa conocimientos técnicos nomás. Lo único técnico es diferenciar esta parte de la pielecita, pero en realidad cualquier persona que tenga un cuchillo medianamente filosito, puedes cortarle una tirita de corteza como de 1,5 centímetros, 2, y con eso, en realidad no tienes que ser un gran ingeniero, agrónomo o doctor para poder hacer eso. Incluso yo creo que en cualquier tutorial de YouTube puedes aprender a hacer esto. Es algo que cualquier persona puede hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores ramas o las que se vean más gruesecitas o debe ser más tiernita o cómo debe? No, lo que se recomienda, por ejemplo, en eso de acodos aéreos, lo que estamos hablando, se recomienda que sean ramas del grosor, digamos, de tu dedo, como será 1 centímetro, 1,5 centímetros, O sea, de mi dedo así, de grosor. 1 centímetro más o menos. Entonces de tu dedo, delgadita. Sí, delgadita, es para que se recomienda más. Ok. Y con eso, porque muy anchas luego tienen más problemas para reproducirlas. Diríamos que es una rama tiernita, ¿no? Sí, no tan vieja. Una rama vieja no, como de las más recientes que tienen un grosor más o menos. Es más fácil quitarles la capita de piel, porque no sé si has visto también en los árboles, la parte del tronco, lo de abajo, ya tiene como que la corteza muy grandota, muy fisurada, así las grietas. Sí. Entonces eso ya no funcionaría. Entonces es principalmente en las ramas más nuevas y con ese grosor, y ya es más fácil quitarles esa partecita de piel
y ya, ponerlas. También cuando reproducimos de la otra forma, que es como cortar el palito, también se recomienda de grosor de eso, de un dedo o el grosor de un lápiz, como es de 1 centímetro, y de 15 a 20 centímetros de la otra forma, y de la codo aéreo, pues el tamaño que tú lo quieras hacer, de 1 metro, 50 centímetros, 2 metros. Yo he sacado una que era de 2 metros, entonces ya tienes un árbol de 2 metros directamente de esta forma en 2 meses y medio. Ah, ya. Ya no tuviste que esperar. Y por ejemplo, he escuchado otra técnica que se le llama de injertos. Ese injerto es otro procedimiento, ¿no? Que a lo que entiendo es como combinar, ¿no? Un árbol con distintas cosas, ¿no? ¿Cómo Sí, es eso? sí, ahí no es para reproducirlo, es como para combinar, como tú dices, para combinar. Y luego esos árboles, eso se hace como para tener más resistencia. En muchas ocasiones lo que hacen es que tienes un árbol que es bastante resistente a la región, digamos, un árbol nativo de la región, pero que es del mismo género. Digamos, por ejemplo, que hubiera un durazno silvestre y ese durazno silvestre está adaptado a la región y todo, pero no te da duraznos muy buenos y tú quieres uno que te dé duraznos muy buenos. Entonces lo que hace la gente es que toma ese árbol resistente y lo pone en la parte de abajo y arriba le pone una rama del árbol bueno que tú quieres que te dé duraznos como tú los quieres. Entonces tienes un árbol que es lo suficientemente resistente a las condiciones del suelo, va a ser más resistente a las enfermedades del suelo y todo, pero arriba vas a tener un árbol que te esté produciendo el durazno que tú quieres de calidad. Entonces ahí estás como combinando árboles, la resistencia de uno con la productividad del otro árbol. Por eso se hacen los injertos, para tener mayor resistencia y mayor productividad, lo que quieras tener. Eso lo hacen mucho en nogales. Y, por ejemplo, ahí hay unas fechas específicas o es cuando yo quiera. O sea, No, ¿tiene que ser en pues sí. calor o en frío? ¿Cómo? Normalmente lo que se recomienda, por ejemplo, cuando esos árboles como duraznos y eso que tiran las hojas, se recomienda hacerlo como antes de que empiece la brotación de las nuevas hojitas. Se han visto que se quedan como pelones, como en enero, se quedan pelones por el frío. Entonces lo recomendable es como ya se va a acabar el frío, digamos en febrero, a mediados de febrero, inicios de febrero, ahora sí, para cuando llegue marzo, que empieza el calor, ya ahora sí ya rebroten los nuevos. Sí, Ah, ya. normalmente se hace como en épocas de frío, pero pues no específicamente, lo puedes tratar en tiempo de calor y te puede llegar a funcionar. Y pero por con menos éxito. ejemplo, hablando otra vez de los huertos familiares y jardines en casa, si yo ya planto una semillita, ¿cuándo es el mejor momento ya de trasplantarla al lugar donde va a estar? ¿A un lugar donde va a estar? O Ya sí sea, tiene. ¿qué altura debe de tener o cómo sé que ya está lista para soportar, pues, donde... Eso sí, ya depende de tú dónde lo pusieras, ¿verdad? Si tienes un frasquito chiquito, es normalmente cuando ya llenó todo ese espacio, y normalmente cuando lo trasplantas tienen alrededor de 10, 15 centímetros, cuando ya tienen, como no has visto los frijolitos, cuando Sí, pusiste tu frijolito en la sí, en el primaria kinder. y salió primero unas hojitas que no parecían, como que se abre el frijolito, le Sí. decimos las hojas falsas, que son como unas hojitas que siempre salen. Y luego le empiezan a salir las hojas que ahora sí ya parecen de frijol. Cuando salen como alrededor de 4 hojas de ese tipo, que ya parecen ahora sí de la planta, ahora sí ya lo trasplantas. Pero sí, alrededor de 15, 20 centímetros, más o menos. Ya. Eso sí. Hay mucha gente que piensa que en cuanto sale el primer brote ya los quieren plantar y pues Pues no, sí, ¿verdad? se puede plantar, pero es más delicado porque apenas nació. Entonces ya cuando tienes Sí. varias hojitas, la planta ya está como más fuerte, agarró más raíz y es más probable de que te sobreviva. Y por ejemplo, hablando de esa misma plantita, ya la planté, ¿se le debe poner fertilizante o solita la planta debe de crecer? Al principio debes de solo echarle agüita, al principio como que con lo que se adaptan. Por ejemplo, si es un jitomatito o algo así, las dejas 1 o 2 semanas en que la plantita empiece a agarrar raíz del nuevo lugar que lo escogiste, y ahora sí, ya después de estas 2 semanas, ahora sí puedes empezar a aplicar fertilizantes. Esto pasa igual cuando quieres poner cualquier tipo de planta nueva, que reforestaste, que pusiste un árbol nuevo. Nunca se recomienda poner fertilizantes. Se les puede poner enraizantes, los que habíamos hablado ya, los enraizantes, ya sea químico o orgánico, dejar esperar unas 2 o 3 semanas. Bueno, en caso de jitomates o huertitos, pues 1 semana, 2. Si tienes un árbol ya grande, esperarte 3 semanas, un mes, en lo que la planta agarra raíz nuevas, y ahora sí le empiezas a echar fertilizante. Ah, ya. Y por ejemplo, aquí ya hablando ahora sí del tema de investigación, yo he escuchado por ahí que hay un problema, ¿no? En México muy fuerte, pues con los bosques, con los ecosistemas, con lo que está allá afuera.
¿Nos puedes contar qué está pasando? ¿Qué problema tiene ahorita México? Creo que el problema todos lo estamos viendo, que es una oleada de calor y estamos en una época de sequía. Llevamos ya casi 3 años que estamos metidos en sequía. Entonces el problema de México es eso, que estamos en sequía y aparte aunado que estamos deforestando mucho. Ya sabemos la situación de Michoacán, cómo están cortando o mandando a quemar bosques enteros. ¿Para qué? Pues nada más para quemar el bosque o talarlo y ya después hacer plantaciones de aguacate, otras cosas. Entonces el problema de México es que estamos primero en una sequía y luego el segundo problema es que a raíz de esta sequía pues estamos perdiendo muchos árboles y aparte estamos deforestando. Entonces esto está ocasionando más oleadas de calor y más sequía, la Por deforestación. ejemplo, ¿cuál es el rol que juegan los árboles en esto de que se siente mucho calor ya? ¿Por qué los árboles son tan importantes? Los árboles principalmente son importantes porque nos regulan la temperatura. Cuando estás tú abajo de la sombra de un árbol puedes estar a 10 grados de diferencia conforme al sol. Incluso si estás en cemento, el cemento ya está a 40 grados, 50 grados, mientras tú estás en la sombra a 20 grados puede ser, o 30. Entonces lo que hacen los árboles es que son reguladores de temperatura. Primero, por la sombra que te proyectan, con eso ya es una diferencia. Ellos captan la luz solar y ya bajan la temperatura. También con sus hojas, cuando pasa el aire, actúan como radiador porque ellos están sudando y es como si estuvieras aventando humedad al ambiente. Entonces pasa el aire y también a través de sus hojas usa como un radiador y refrescan el aire. Y la tercera es que ayuda también a bajar la temperatura porque cuando van creciendo van captando el dióxido de carbono y como sabemos el dióxido de carbono, las emisiones de los carros y todo eso son las que causan el calentamiento global. Entonces principalmente ellos lo que ayudan es a reducir todas estas emisiones de dióxido de carbono y a bajar la temperatura. Y Ah, también ya. como que crean un climita porque se siente más humedad por lo mismo, porque ellos están, como nosotros sudamos, también ellos sudan, están aventando agua al ambiente y se crea más humedad. Ah, ya. Y por ejemplo, eso de las campañas de vamos a reforestarte entre Sí, sí, todos y nos sí. juntamos el sábado, plantamos unos 100, 200 árboles, pero ¿qué pasa? O sea, yo he visto que pues realmente la tasa de éxito pues es muy baja, pero ¿por qué? Suele ser muy baja. Bueno, sí, suele ser bastante baja. Es que en primera, porque sí tenemos las buenas intenciones, pero muchas veces no escogemos las plantas que deben de ser. O sea, yo he visto en reforestaciones urbanas que hacen y se agarran plantando estos árboles que se llaman patas de vaca o jacarandas y eso. Y por ejemplo, aquí en Aguascalientes, pues no es como que vayan a tener mucha agua para sobrevivir los árboles. O sea, Entonces, a lo que voy, no puedo plantar cualquier cosa en la zona que yo quiera. O sea, sí hay como unas pautas que debo de seguir o... Pues si quieres que tu árbol sobreviva, sí. Primero, hacen esas reforestaciones grandes que hacen, pues hacemos reforestación, pero ya no se le da seguimiento. Ese es un problema y pues como a veces no son árboles, los ponen chiquititos, entonces pues es más difícil sobrevivir un bebé que un niño ya más grande, ¿verdad? Entonces ese es el problema y no podemos poner cualquier árbol. En tu casa o en zona urbana sí puedes poner cualquier árbol siempre y cuando tú lo vas a cuidar y que sea un árbol adaptado a la región. Primero, para poner un árbol hay que ver en qué sitio, porque si lo vas a poner en una banquetita que tiene un hoyito de esos cuadritos chiquititos que están en la banqueta y quieres poner una jacaranda, un fresno, que son arbolotes que crecen grandes, tarde o temprano tú lo puedes tener ahí, pero en unos cuantos años va a estar demasiado grande y vas a empezar a dañar la infraestructura y lo único que vas a ocasionar es que ese árbol lo vas a mandar al matadero porque pues va a estar obstruyendo, dañando cosas, entonces lo van a terminar cortando. Entonces, para hacer una reforestación, eso primero hay que ver dónde los vas a poner, el sitio donde vas a reforestar, y segundo, ya conforme el sitio que vas a reforestar, ahora sí escoger la especie que te convenga más. Ah, ya. Y por ejemplo, en la selección de especies, me imagino que se hace una investigación, ¿no? O estudian a fondo cierto tipo de, no sé, planta, arbusto, árbol. Y dependiendo de la zona donde va a estar, dicen, este es el escenario más óptimo para plantar, no sé, este tipo de arbusto. Entonces, ahí ustedes se encargan de hacer toda esa investigación, ¿o cómo? Sí, nosotros nos encargamos de hacer esa investigación, en lo que nos basamos es en los ecosistemas naturales, o sea, pues si estamos en una región árida, nos basamos en un mezquital, en un matorral y ya vemos qué especies hay. Primero uno va y investiga cómo son los ecosistemas naturales y conforme a esos ecosistemas naturales, ahora sí tratar de elegir las especies más adecuadas a la zona.
Porque les digo, pues no es lo mismo poner un mezquite aquí en esta zona, que va a tener más éxito, que quieras poner un pino cuando los pinos son de lugares más fríos y de mayor humedad, que tal vez te funcionaría en Sierra Fría, pero aquí en Aguascalientes pues vas a tener que regarlo o va a sufrir más el pino, no va a crecer como debe de crecer. Y por ejemplo, un ecosistema, entiendo que es todo el sistema de, no sé, plantas, animales. ¿Qué pasa si una planta se empieza a acabar? ¿Hay un desbalance o qué pasa en el ecosistema? ¿Le afecta? Si una planta se empieza a morir, Sí, una cierta especie, no sé, que a lo mejor era necesaria para, no sé, cierto insecto que comiera. eso sí, sí afecta. Si eliminaras como toda una especie, romperías como el equilibrio del ecosistema. Por hablar aquí, por ejemplo, los mezquites que son muy usados por los insectos para la polinización y para comer. Entonces, que no haya una especie que le llamamos, a veces les llamamos especies claves. Si quitamos esa especie clave para el ecosistema, con solo quitarla derrumbarías todo el equilibrio del ecosistema y el ecosistema se vendría para abajo. Entonces hay especies, no todas, pero hay especies que le llamamos clave, que son, si la quitas esa, se rompe todo el equilibrio y se cae todo el ecosistema y lo Ah, llevas ya. a la Por quiebra. ejemplo, en las investigaciones que ustedes dirigen, ¿ahí en qué se enfocan más? Por ejemplo, primero en estudiar, como yo soy de ecología, primero en estudiar cómo es el ecosistema y ya de ahí definimos cuál es la especie prioritaria para el ecosistema y conforme a esas especies que veamos más prioritarias, tú puedes hacer tu proyecto de reforestación diciendo, no, la especie más prioritaria aquí en el matorral xerófilo es el mezquite, luego nos siguen los huizaches, las yucas y los nopales. Entonces, conforme a eso, puedes tú crear tu propio ecosistema, o sea, regenerarlo, poniendo el número de especies necesarias y las especies clave, y ya conforme a eso, las otras especies van a empezar a llegar poco a poco solas. Por ejemplo, estas especies que ustedes encuentran, no sé, por ejemplo, en la sierra, en los bosques, ¿son fáciles de reproducir? Por ejemplo, ahorita que mencionábamos enraizando las ramas, ¿o cómo le hacen ahí? Sí, no, ya las especies silvestres sí son más complicadas de reproducir. Uno las ve en el bosque o ahí donde uno va y dice, ay, hay muchas, pero en realidad no es tan fácil reproducirlas. Muchas de ellas requieren pasar muchas temporadas en el frío o en el calor para que se active su semilla. Entonces primero hay que hacer otra investigación. O sea, tenemos la investigación de qué especies hay y ahora hay que hacer una investigación de cómo hacer que nazcan esas especies, cómo reproducirlas. Hay que encontrar los mejores métodos para reproducirlas porque por sí solas o si tú quisieras plantar un árbol silvestre o algo así, probablemente no salga. En las plantas, en la tierra de maceta de las señoras siempre salen los mezquites y eso, pero no sabemos cuánto llevará esa semilla allí para que pudiera nacer o cuántas más había que solo una nació. Entonces es complicado las plantas silvestres. Ah, ya. Y por ejemplo, ustedes me imagino que tienen algunos métodos especializados o están estudiando nuevos métodos para reproducir, ¿no? Este tipo de plantas y arbustos. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? De eso. Normalmente tenemos métodos que le llamamos tratamientos pregerminativos, o sea, a la semilla primero le damos un tratamiento que ya tenemos algunos definidos, por ejemplo, como a la semilla en los huizaches lijarla o meterlas en ácido sulfúrico para que les quitemos una capita de lo que tiene la semilla y ahora sí puedan nacer. Tenemos eso, lijarlas, ponerlas en agua en remojar, en ácido sulfúrico, pero como tenemos una muy grande variedad de especies de árboles y arbustos en los ecosistemas, entonces siempre tenemos que andar investigando nuevas formas, porque incluso tengo conocidos que hacen que los animales se coman las semillas para tratar de recrear lo que pasaría en la naturaleza. Se comen la semilla, pasa por el intestino, llega el ácido sulfúrico, ahí medio la semilla se quema, el animal la excreta y ahora sí pueden nacer, porque hay semillas que si no haces eso no nacen. Entonces sí tenemos métodos, pero siempre estamos investigando nuevas formas para tratar de elevar el éxito del nacimiento de las plantas. Y por ejemplo, no sé, hablando de éxitos de las semillas, si yo no tuviera esas técnicas especiales, ¿cuál es la diferencia entre de un éxito haciéndolo normal y un éxito teniendo ciertos métodos ya técnicos? Mm, digamos el ejemplo del huizache, que ya es lo que he trabajado, también he tratado de trabajarlo. Pues si siembras una semilla tú de huizache, digamos que tenemos el 30% sin tratamientos. Y ya con los tratamientos que nosotros le tenemos ya propuestos, lo elevamos hasta el 90%, el 100%.
Eso pueden hacerlo cualquiera de ustedes. Puede agarrar una semillita de algún huizacho, algún mezquite, la sacas y la pones y verán cómo esa semilla nunca les van a hacer si no hacen estos tratamientos. Hay veces que sí, son semillas bastante duras, entonces de 30 al 20% que te nacen, nosotros elevarlas al 100%, pues es mucha diferencia. Por ejemplo, esa técnica, ¿todavía está en proceso de investigación o ya digamos que se puede aplicar o se puede dar a conocer al público en general? Ya está dada a conocer. Por ejemplo, pueden buscar, hemos publicado varios artículos sobre algunas especies y están de acceso libre. Cualquier persona puede buscar ahí. Hemos trabajado con la manzanita, entonces ya está el artículo. Y ahí tú te metes de acceso libre, ves qué método usamos, cuánto tiempo agregamos ácido sulfúrico, lo que hayamos hecho, y tú lo puedes reproducir. Entonces la ¿Nos podrías información es libre. compartir, bueno, ya el link para agregarlo aquí a la descripción del video? Por Sí, yo si les hubiera comparto. personas pues interesadas en esa parte de checar bien toda la información. Y bueno, pues la descripción del video aquí vamos a dejar los enlaces Sí, ahí les para dejamos eso. el link para que puedan checar el artículo y si les interesa puedan empezar a reproducir sus árboles. Ah, ya. Bueno, también otra cosa es la participación de estudiantes en tus proyectos de investigación. ¿Los invitas a que participen o cómo es Sí, eso? siempre trato de invitar a algún estudiante porque pues, es lo que se busca hacer, que nueva gente se apasione con lo mismo que yo hago y también pues no, yo no puedo hacer todo, ¿verdad? Entonces, entre más manos tengamos, más ayuda y también estas personas que aprendan a hacer eso pueden salir ya fuera de la escuela, empezar sus negocios o empezar a hacer estas reforestaciones, ayudar al gobierno y todo eso para que sea más exitoso. Entonces, sí, lo que siempre procuro es invitar a alumnos, de que para que me ayuden, para que sea más fácil y también para que ellos aprendan la forma de cómo hacerlo y ellos también cuando salgan de la escuela puedan también replicarlo. Ah, ya. Y por ejemplo, aquí las personas pensamos que un investigador es una persona con una bata y unos lentes y está en un laboratorio. Pero ¿nos puedes compartir cómo es un día normal? O sea, de investigación, ¿cómo se hace o cómo empiezas? Pues sí, como a mí, yo soy investigador más de ecosistemas y pues ambientes agrícolas y de propagación. Entonces no soy un científico que siempre ande con bata, ¿verdad? Solo cuando estoy a veces en laboratorio. Pero mi día a día es en la mañana, a las primeras horas, voy a los invernaderos, a los viveros para ver cómo va mi experimento y tratar de regar las plantas. Ahí monitoreo, llevo mi bitácora de qué plantas murió, cuántas nacieron, cómo van creciendo. Y ahora sí, entonces mi primera etapa siempre es ir a los viveros, revisar cómo van mis experimentos, mis plantas, y ya regreso a mi cubículo, empiezo a trabajar y también antes de irme voy de nuevo, checo las plantas y ya mi día siguiente, en mis horas siguientes también es estar en la computadora. Entonces me vivo como entre un mundo de estar en campo ahí todo el tiempo viendo mis plantas y después ir a la computadora a analizar datos o a tratar de escribir lo que he encontrado. Ah, ya, ok. Por ejemplo, ahorita me he fijado mucho que en YouTube hay muchos videos de ecosistemas que hacen un ecosistema intencionalmente, como en un cuartito, si se puede decir. Esos ecosistemas uno los puede reproducir en su casa, o sea, a lo que veo ponen las plantas, los arbustos que son, y luego le dan la temperatura, y luego ya creo que ponen algunos animalitos ahí, unos insectitos. ¿Eso sí se puede hacer o es como, pues no sé, del video para llamar la atención? También esos del video lo hacen ver más fácil de lo que en realidad es, ¿verdad? Sí lo puedes hacer tú, pero a veces uno se desespera porque pues no te dan las condiciones que debe de haber, ¿verdad? Pero puedes hacer tú como tu terrario y sí lo puedes recrear, pero pues hay que estarle cuidando, no va a funcionar como en un ecosistema, porque en un ecosistema funciona todo por sí solo. Y aquí para lograr que tu pecera o tu terrario funcione por sí solo, pues es más complicado. Pero sí puedes recrear como tu mini ecosistema, pero tú tendrías que ponerle mano. Entonces esos videos de YouTube de repente están como que se ven muy fáciles, pero luego cuando lo quieres hacer no resulta tan fácil, pero sí se puede. ¿Pero qué controlas más? ¿La temperatura o Lo cuál es que el parámetro de un ecosistema que dices, debo de darle esto? En cuestión de plantas, lo que hay que controlar más es como la cantidad de luz que te llega a tu terrario. Ya. La cantidad de luz y la cantidad de agua. Ya después de controlando la luz y el agua, ya puedes generar ahora sí tu ecosistema.
Sí. Sí, porque he visto que hasta en un mismo cuarto hacen 4 ecosistemas distintos Sí, y pero me quedé con la duda, o sea, ¿será uno posible? los ve así, pero no estás viendo las lámparas que tienen. A veces tienen lámparas ya con todo el registro de luz necesario para las plantas y todo. Y entonces uno trata de replicarlo con una lamparita que tiene cualquiera y no te funciona. Ah, Y ya. entonces hay que recrear como las condiciones de luz y de agua para que se cree. Ah, okey. Y, por ejemplo, volviendo, mencionaste lo de los invernaderos. Ahí en invernaderos, bueno, yo entiendo que ya es una tecnología muy desarrollada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto que hay comentarios positivos que dicen que sí, un invernadero, y comentarios negativos que dicen: "No, es que el invernadero, pues, realmente no funciona". ¿Cuál es la verdad? No, los invernaderos sí funcionan. Sí. En cuestión de que pues es más controlado. Entonces esto lo usan principalmente en la agricultura. ¿Por qué? Porque tienes un invernadero y lo controlas más, ya no le entran como las plagas, las enfermedades. Entonces por eso lo hacemos, porque en un invernadero te evita muchos problemas de plagas, enfermedades y eso. Y aparte, como va a estar más calientito, pues el efecto invernadero, las plantas crecen mucho más rápido. Entonces, en cuestión de invernaderos funciona bien para las plantas porque te eleva el crecimiento y la productividad de la planta. Sí funcionan, pero depende para lo que lo quieres usar. Ah, ya. Si, por ejemplo, quisiera hacer un invernadero casero, ¿qué materiales serían los básicos que utilizaría? El básico, pues tu estructura, que la puedes hacer, mandar a hacer con cualquier balconero, puedes hacer tu estructura de metal y ya comprar el plástico, que luego el plástico también te las venden en tiendas agrícolas. Entonces un invernadero nada más es, un invernadero simple es eso, es tu estructura de metal que tenga la forma como de casita o de circulito y poner un plástico para que se quede ahí el calor y algunas ventanitas, porque también los invernaderos, ahorita en esta temperatura, en los invernaderos que tenemos aquí, pues se alcanzan 50 grados de temperatura, ¿verdad? Y para estar en un invernadero de 50 grados de temperatura, sales todo sudado. Entonces, una ventanita para que ventile, que le llamamos con una mallita y ya, pues puedas subir tu plastiquito y bajarlo cuando lo requieras. Ah, ya. Y me imagino que es cuidar la temperatura, ¿no? Sí, cuidar la temperatura porque como son invernaderos, luego si se sube mucho, más de 50, pues como nosotros tronamos, también las plantas truenan. Y ahí agregamos el riego por goteo. Riego por goteo para eficientar pues sí, el uso del agua, porque pues no tenemos agua. Sí, ahorita tenemos Problemas del agua. el gran problema Gran problema del agua. que es el del agua, sí. Bueno, ya para cerrar con este episodio, no sé, algo que nos quieras compartir, ya de tus investigaciones que has visto o que quisieras decirle a la comunidad. Bueno, pues eso ahorita ando tratando con eso, hablando de la sequía, ando ahorita tratando de hacer algunos proyectos para tratar de reducir la cantidad de riego. Entonces ando trabajando como con esto, como hemos trabajado con reforestación y el principal problema que vimos en reforestación es la sequía. Entonces ando tratando de generar proyectos que permitan aumentar la supervivencia de la planta, pues algún con uso de tecnología como el que está llamando la lluvia sólida, los hidrogeles, cualquier otro tipo de tecnología que me permita hacer que la humedad del suelo se conserve y que ya no utilicemos tanta agua y elevar la tasa de supervivencia y de Ah, menos ya. uso de agua en los hortícolas. Tengo el proyecto de forestales, que para aumentar la supervivencia, y también estoy ahorita empezando un proyecto hortícola, o sea, con plantas de lechuga y todo esto, para tratar de reducir la cantidad de riego que necesite para producir la planta, que eso nos ayudaría aquí mucho en Aguascalientes. Ah, ya. Eso antes de cerrar, los hidrogeles, ¿sí es una técnica viable? Estoy en eso, estudiando. Según esto, sí. Según la literatura y todo lo que he trabajado, porque parte de la investigación es eso, primero hacer tu revisión de literatura. Entonces yo, según la literatura, sí debe funcionar, pero estamos en fases iniciales de experimentales para ver si en realidad sí funciona. Pero según la teoría, sí debe de funcionar. Ah, ya. No sé, algún correo de contacto, lo Eh, podemos dejar aquí en la descripción del Sí, video. podemos dejar el correo, bueno, mi correo, el institucional, que es victor.martinez@utna.edu.mx, o también les podemos dejar el personal y por ahí me pueden contactar Sí, y bueno, sin por lo problema. del tema de las colaboraciones en temas de sequía, yo creo que ha de haber más investigadores que a lo mejor se quieren sumar a esta tarea que es muy difícil. Y pues en investigación no hay más que hacer equipos ahora multidisciplinarios porque ya un área por sí sola ya necesita la ayuda de otras. Sí, una Y área es ahí solo. donde sí buscamos más colaboración. Sí, cualquier cosa ahí en el correo que les dejamos en la descripción, pues ahí
me buscan. No, pues Sin fue problema. un gustazo hablar de estos temas. Yo creo que a mucha gente les va a servir porque las plantas es algo que tenemos en nuestros jardines, los vemos a diario, los árboles, y pues sí, estar como más informados, y estas pláticas pues nos ayudan a precisamente eso, dar a conocer nuevas técnicas, nuevos métodos que se está haciendo, y pues es parte de... Sí, pues sin las plantas no vivimos. Yo, bueno, al menos yo soy un amante de las plantas y si en mi casa o en donde yo trabajara no tuviera plantas, yo no estaría allí. Hay estudios que dicen que te bajan el estrés. No sé si sea tanto cierto porque a veces estoy muy estresado, pero ustedes tengan plantas, es lo mejor que Bueno, les a puede lo mejor si ayudar. agarras la maceta y la... Tal vez funcione como liberador de estrés, pero tengan plantas. Pero ¿no? esa Sí. sería otra investigación. Sí. Bueno, pues muchas gracias y pues ya sería todo. Gracias. Va.